Y aquí estamos de regreso en Mejor Temprano y hablamos de la carne, hablamos del asado, de cómo está frente a esta crisis económica y adosado la pandemia. Parece ser que comprar carne se ha vuelto un lujo y a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional de asegurar que restringiendo las exportaciones bajaría el precio, bueno, lo cierto es que los carniceros, por lo menos en la región aquí, en el Alto Valle, expresaron que no tiene el efecto esperado y los precios siguen aumentando. El precio de la carne subió aproximadamente unos 50 pesos en estos últimos días. Hay que tener simplemente en cuenta los parámetros que vamos a compartir. Por ejemplo, el kilo de media res, esto estamos hablando de cuando se baja a la carnicería o se trae directamente del frigorífico, no a la gente. Estaba aproximadamente en 450 pesos. Hoy, por lo menos los comerciantes que compran tipo mayorista, se están encontrando con precios que van entre 480 y 500 pesos en los últimos días. Esto es importante, Romy, también compartirlo. Y también, por otro lado, si aumenta la media res, tienen que aumentar indefectiblemente entre 30 y 50 pesos el corte que se le brinda a los clientes. Exactamente. El asado hace una semana valía 890 pesos. Pasó a 930 y 950 dependiendo de la calidad. La falda fue la opción más elegida y por supuesto la más recomendada también por los carniceros de la región. El kilo también aumentó de una semana que valía 690 a 730. Pero para conocer más del tema tenemos en comunicación a David Miazo. Él es economista, parte de la Fundación FADA. David, te saludamos, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Un gusto igualmente. David, bueno, en abril lo veíamos a nivel nacional, el consumo de carne realmente bajó, fue el promedio más bajo que hubo en los últimos 100 años en nuestro país. ¿Y cómo nos recibe julio con el consumo? Con un consumo muy retraído que mantiene los mismos niveles que veíamos en los últimos meses, en torno a los 45, 47 kilos per cápita por año, que lleva una caída durante los últimos 3 años cercana a los 10 kilos per cápita, o sea, tenemos un nivel de cerca de 55 kilos per cápita hacia 2018, y que con la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido los argentinos, se ha visto esta caída de consumo de carne que justamente estamos conversando, y también lo que se ha dado es un efecto que ya viene dándose de hace más de una década, que es un efecto sustitución de carne bovina por carne de cerdo y carne de pollo, que son carnes más económicas y que venimos viendo ya hace varios años como poco a poco estas otras dos carnes van creciendo en el consumo, y estos últimos años se nos da justamente una paradoja, digamos. Estamos en los niveles históricos más bajos de consumo de carne bovina, pero si miramos los últimos 3-4 años, estamos en el consumo más alto de proteínas animales de toda la historia. Es decir, si sumamos las tres carnes, estamos consumiendo más carne durante el promedio de los últimos años que en el promedio histórico, de acuerdo a las estadísticas. Es bien, entonces, bueno, otras carnes, bien lo decías vos, como el pollo, están reemplazando de alguna manera a la carne por los mismos precios. ¿Qué pasa entonces que aumentan los precios, a pesar de las medidas que está también instalando el gobierno nacional? ¿Hay especulación? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, por un lado, para ir a lo de las medidas en particular, es algo que muchos analistas dijimos cuando se tomó la medida, que gran parte de la exportación que se estaba restringiendo es exportación que va a China, que es de categorías, básicamente de vaca, que no se consumen en la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando uno mira los precios de la hacienda, bajaron los precios de la hacienda. ¿Pero qué precios bajaron? Lo que más bajó fue justamente la vaca, que es algo que justamente los cortes parrilleros, como podría ser eventualmente justamente el asado, la falda, que son siempre por ahí los que se tienen un poco más de referencia, son cortes que el argentino no va a consumir para la parrilla, porque no tiene la calidad, no tiene la terneza, la cantidad de grasa que tiene, nosotros no las elegimos. Entonces, Bien. justamente lo que se cerró principalmente la exportación bajó de precio a nivel hacienda, a nivel
ganado vivo, en pie, pero eso no se ve reflejado en las carnicerías porque justamente no es lo que consumimos. Después, bajó un poco menos que la vaca, el novillo, que eso sí llega a las carnicerías en menor medida, y lo que casi se mantuvo inmóvil es el novillito, que es justamente la carne que consumimos y la carne que encontramos a diario en las carnicerías. Bien. ¿Por qué? Y porque ese segmento de animales más livianos, como nos gustan a nosotros, que los vemos más jóvenes, con huesos más chicos, con carne más blanca, con grasa más blanca y con menos cantidad de grasa, digamos que es lo que uno cuando va a la carnicería trata de elegir, justamente ese animal no se exporta. Entonces, por eso se vio esta doble cosa de bajan los precios de la hacienda, pero de algunas categorías, en Liniers, por ejemplo, que es el mercado de referencia, y esa baja no se ve trasladada en las carnicerías. La verdad, muy claro, David, te agradecemos la comunicación. Ahora podemos ver un poquito más claro este panorama de por qué también están aumentando los precios. Y bueno, esperemos a ver qué es lo que ocurre el resto del año. Muchas gracias. Un gusto conversar con ustedes. Igualmente.